Estimados colegas, buenos días. Nos alegría saludarlos a ustedes. Permítanme presentarles para el discurso de bienvenida de la parte rusa al presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, exministro del Exterior de Rusia, señor Igor Ivanov. Señor Ivanov, por favor. Buenos días, buenas tardes. Aquí tardes en vuestro país. Buenos días. Estimados participantes del primer encuentro entre los expertos de los consejos de asuntos internacionales de Rusia y México. Las nuevas tecnologías nos ayudan a acortar distancias y organizar este tipo de encuentros. Por otro lado, tales encuentros, desde mi punto de vista, son una necesidad creciente debido a una situación internacional que plantea serias preocupaciones y riesgos de estabilidad tanto regional como internacional. ¿A dónde va el mundo moderno? ¿Cuál será el futuro orden mundial y regional? ¿Cuál es la interpretación moderna de las leyes internacionales que hace poco nos parecían inquebrantables? ¿Cuál es el destino de la ONU y otras organizaciones internacionales y regionales? Estas y muchas otras preguntas están en la mesa y necesitan unas reflexiones muy serias, porque de esto depende no solamente el bienestar de los pueblos de nuestros países, sino el mismo futuro de la humanidad. Hace pocos días, durante la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente chino Xi Jinping fue muy claro al decir que el mundo actual está entre la paz y la guerra. Desgraciadamente, como podemos observar durante los últimos años, los problemas internacionales y regionales se acumulan y si no cambiar esta tendencia, el mundo puede enfrentarse a unas consecuencias muy peligrosas. Nuestros dos países tienen una larga historia de las relaciones bilaterales que siempre se basaban sobre el respeto mutuo y una colaboración franca tanto a nivel bilateral como internacional. Tuve el gusto de visitar su país por primera vez en 1969, es decir, hace más de 50 años. Y desde entonces tengo los mejores recuerdos de mis encuentros con los colegas mexicanos. Espero que hoy vamos a tener la oportunidad de discutir algunos de los problemas, tanto internacionales como de relaciones bilaterales, y nuestros encuentros se continuarán para estar en contacto y discutir y ver dónde podemos colaborar más entre nuestros dos consejos. Así que mucho gusto y tengo el gusto otra vez de saludar a todos. Gracias. Muchas gracias, señor Ivanov. Ahora permítanme presentarles para el discurso de bienvenida de la parte mexicana al miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Rusia de COMEXI, embajador eminente de México, señor Rubén Beltrán. Su Excelencia, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos. Estoy muy feliz de poder ver al presidente de RIAC nuevamente. Le mando un abrazo muy afectuoso. Igor Sergeyevich, con mucho afecto, recordando nuestras charlas allá en Moscú muchas veces y también recordando la estupenda relación que en aquel tiempo, gracias a los esfuerzos de usted, pude coordinar y concertar con RIAC en aquellos años. Así que un saludo con mucho afecto y mucho respeto. Creo que estamos precisamente en un momento de las relaciones internacionales donde el peor daño que se está haciendo a la humanidad
se debe en gran medida a la ignorancia del prójimo, a la ignorancia del vecino, a la ignorancia de los demás, y a la preeminencia de eventos que están dislocando el orden internacional. Vemos, y también que hago mías las palabras del señor presidente de RIAC, vemos un ambiente multilateral resquebrajado por muchos lados y vemos cómo estamos regresando a un esquema donde los bloques se están creando y que no está dejando fluir el diálogo entre las naciones de todos los continentes. México es un país de múltiples intereses regionales y aunque somos un país norteamericano, somos un país latinoamericano y que hacemos lo posible por pertenecer a todas estas regiones y desarrollar nuestra amistad con todas estas regiones. Así ha sido y así espero que siga siendo. Nosotros, contraparte de RIAC, evidentemente no somos el Estado, no representamos al Estado mexicano, no somos la Cancillería de México y somos un grupo en Comexi, un grupo plural, un grupo de profesionistas de múltiples profesiones que tienen un interés común, es establecer lazos de cooperación con otros organismos semejantes y a nosotros, desde la Unidad de Estudios y Reflexión de Rusia, nos ha provocado mucho entablar esta relación con RIAC y tratar de encontrar un camino de colaboración que establezca estrechos lazos de cooperación recíproca y nos ayudemos el uno al otro a entender mejor qué es lo que está pasando, no solo desde la perspectiva de Rusia o la perspectiva de México, sino que nos permita también entender qué está sucediendo en Asia, qué está sucediendo en África, qué está sucediendo en el Medio Oriente y en América Latina, y así juntos poder encontrar áreas de contacto y áreas de convergencia en estos pensamientos. No tengo ninguna duda, Igor Sergeyevich, que nuestros trabajos conjuntos están destinados a enriquecernos mutuamente. Nosotros sabemos que de RIAC podemos obtener los conocimientos e información que nos ayudan a comprender mejor aquello que nos interesa saber, no solo desde la Unidad de Estudios y Reflexión de Rusia, sino en Comexi en general. Yo quiero comentar de que están reunidos aquí con nosotros del lado mexicano. Por un lado, nuestra directora general de Comexi, Alejandra López de Alba, que sin duda va a aprovechar para hablar cuáles son esas oportunidades de conexión entre el COMEXI y el RIAC, y con mis colegas, ella también es miembro de la Unidad de Estudios y Reflexión, y la maestra López de Alba sin duda va a poder también hablar de lo que se refiere a los temas que son tan importantes hoy en día. Ella es experta en asuntos de seguridad, entre otras cosas, así que creo que es un asunto que dará mucho de qué hablar. Por otro lado, el maestro Bruno Balvanera es un exfuncionario internacional del Banco Mundial, la IBRD en particular, estuvo varios años en Moscú, estuvo varios años en la región y conoce bien de esto, y la parte económica sin duda es un área donde el maestro Bruno Balvanera puede aportar mucho. Nos acompaña también el doctor Rainer Matos, doctor en historia, y no me cabe duda que desde el punto de vista científico, su preocupación por la cooperación nos va a ayudar mucho a estar hablando de ciertos temas desde una perspectiva global y poner el acento en la cooperación internacional. De mi parte, Igor Sergeyevich, quiero agradecer a todos, a Alexandra un agradecimiento especial por sus esfuerzos para llevar a cabo esta primera reunión, y esperamos que, de acuerdo con el, el listado de datos, de temas que se han planteado, que hago míos, que hacemos nuestros, podemos llegar a establecer un programa de colaboración y cooperación que lleve beneficio
a ambas instituciones y finalmente lleve beneficio a ambos países. Así que muchísimas gracias y quedamos atentos al programa que ha estado establecido. Mis colegas, sin duda, cuando tomen la palabra, se presentarán y podrán hacer sus planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Excelencia, ahora pasemos a las presentaciones, a los discursos de nuestros oradores y quiero pedirles que cumplan con el reglamento de 10 minutos para que tengamos tiempo para la discusión. Me gustaría pasar la palabra al director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, miembro del CRAI, señor Dmitry Rosenthal. Por favor. Estimados colegas, buenos días o buenas tardes, no sé. Le agradezco mucho la invitación a este evento muy importante dedicado a las relaciones entre México y Rusia. Quiero decir que estamos muy abiertos para todas formas de cooperación, para todas formas de intercambio de opiniones. Y para nosotros, para los académicos rusos, es muy importante mantener vínculos con nuestros colegas mexicanos. Me gustaría decir que en nuestro instituto prestamos mucha atención al tema de México y, por ejemplo, tenemos 6 o 7 investigadores especializados en los estudios mexicanos. En el año anterior publicamos el libro dedicado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y organizamos conferencia muy importante dedicada a 100 años de restablecimiento de las relaciones entre Unión Soviética y México. Me parece que México es el país con el que tratamos de desarrollar nuestras relaciones de manera positiva, por supuesto. Tenemos muchísimos vínculos culturales, vínculos históricos, pero al mismo tiempo me parece que hay muchísimos obstáculos en nuestras relaciones y en mi ponencia más o menos breve yo voy a hablar sobre estos obstáculos. Y yo quiero empezar con obstáculos políticos, especialmente después del inicio de la operación especial militar. Y quiero decir, por un lado, que México muestra la postura más o menos moderada. México mantiene las relaciones con nuestro país. México rechazó todas formas de sanciones. Es cosa muy importante. En México hay un grupo de la amistad entre Rusia y México, y este grupo es apoyado por varios partidos, incluso Moreno, por ejemplo. Pero, por otro lado, tenemos que tener en la cuenta que la gran parte de la sociedad mexicana no apoya a Rusia en nuestro conflicto bélico. Y según algunas encuestas, por ejemplo, en 2022, más de 40% de mexicanos condenaron a Rusia por conflicto en Ucrania. En 2023, este número aumentó hasta 54%. Y hay mucha crítica de algunos académicos mexicanos, de algunos representantes del mundo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que tener en la cuenta es, digamos, interdependencia entre México y Estados Unidos, y entendemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que coordinar su política con Washington. Por supuesto, es una política independiente, pero tiene que discutir y tiene que coordinar. Hay otra cosa, es diáspora ucraniana, bastante numerosa en México, y esta diáspora, por supuesto, va a resistir a todas formas o protestar a todas formas de cooperación con nuestro país. Otros tipos de obstáculos es obstáculos económicos, y para nosotros, por ejemplo, ahora es muy difícil cooperarse con nuestros colegas y amigos mexicanos. Es muy difícil hacer pagos directos, es imposible ahora. Sí, podemos resolver este problema con ayuda de los países, terceros países, pero no es muy cómodo y es bastante caro. Hay problemas de las sanciones, porque muchas empresas latinoamericanas no están listas
para cooperar con nuestro país debido a las sanciones. Y hay problema que es que nuestros hombres de negocios no saben cómo cooperar con nuestros colegas mexicanos. Tienen muchísimos riesgos y por eso no están listos para entrar al mercado mexicano. Otra cosa, otros tipos de obstáculos. El problema es que no sabemos mucho, nosotros como académicos no sabemos mucho sobre México y lo mismo yo puedo decir sobre nuestros colegas mexicanos. Por ejemplo, en nuestro país hay solamente un instituto donde hay estudios completos, estudios de política, estudios de económica, de cultura. Estoy hablando sobre nuestro instituto, Instituto de América Latina. En México casi no hay algunos centros dedicados a estudios rusos. Y por eso, por ejemplo, nosotros no sabemos sistema político de México, no sabemos algunos procesos económicos de México, no sabemos, es cosa más principal, algunas necesidades de nuestros colegas de México, de negocios de México, del gobierno, etcétera, etcétera. Hay problema que no tenemos muchos investigadores jóvenes. Es problema de nuestro país, porque en nuestro país hay solamente un programa de formación de latinoamericanistas en la Universidad de los Amistad de los Pueblos. Y ahí está. Otra cosa es problema de logística, porque no hay vuelos directos y los billetes son muy caros. Es problema para nosotros, pero desde mi punto de vista, vuelos directos podrían ser más o menos populares en Rusia, porque durante mi vuelo a México, tercera parte de avión fue ocupado por rusos. Mi vuelo de Estambul a México. Entonces, hay muchísimos problemas, hay condiciones bastante difíciles y tenemos que pensar qué hacer. Me parece que para nosotros es muy importante ahora construir o crear, digamos, infraestructura de nuestras relaciones. ¿Y qué podemos hacer nosotros como académicos? Desde mi punto de vista es muy importante hacer vínculos y hacer algunas redes académicas entre nuestro país y colegas mexicanos. Es muy importante. Podemos hacer algunos eventos, algunas conferencias, podemos publicar algunos libros y revistas conjuntos. En nuestro país había una idea para crear alguna centro ruso-mexicano en nuestro país o, por ejemplo, en México. Hace años tratamos de construir este centro con la Universidad de Guadalajara, pero desgraciadamente no tuvimos éxito en este proceso, debido a problemas políticos, burocráticos y financieros, por supuesto. Para nosotros es muy importante hacer algunos intercambios académicos y intercambios de los jóvenes. Por ejemplo, yo recuerdo que en nuestro Festival de Juventud en Sochi, en el año anterior, había muchísimos representantes de los países latinoamericanos. Había muchísimos representantes, por ejemplo, de Brasil, de México. Y desde mi punto de vista tenemos que continuar esta práctica muy importante porque esta práctica puede fortalecer nuestros vínculos académicos, culturales, etcétera, etcétera. Y otra cosa, pero puede ser última cosa, pero es más importante. Tenemos que hacer todo para desarrollar nuestro sistema de educación, nuestro sistema académico y hacer todo para crear algunos programas de formar nuevas generaciones de latinoamericanistas en nuestro país y nuevas generaciones de especialistas de Rusia en México. Yo entiendo que es camino muy largo, muy difícil y muy caro, pero no tenemos otra opción, hay que ir. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias por su discurso, señor Rosenthal. Ahora déjenme, por favor, pasar el micrófono al miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Rusia de Comexi, académico y autor de varios libros y ensayos sobre Rusia, señor Rainer Matos. Señor Matos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes por allá. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar aquí. Agradezco mucho al embajador Beltrán por la invitación, a Alejandra también. Agradezco que sea en español, creo que todos estamos contentos en ese sentido,
porque, bueno, aunque algunos hablamos ruso, es difícil expresar a plenitud todo lo que uno quisiera. Eh, bueno, yo tengo un vínculo muy fuerte con Rusia. Yo viví en Rusia, yo estudié en Rusia, estudié en Vyshcha School Economics, de donde varios de ustedes me parece que son egresados. Y bueno, yo creo que la relación de México y de Rusia, como dijo el embajador Beltrán alguna vez, no es ni cercana ni lejana. Eh, es algo que está ahí más o menos a la mitad. Y creo también, y considero que nos vamos acercando a un punto de encuentro, es que el principal obstáculo para el desarrollo de las relaciones es la ignorancia, como también dijo el embajador Beltrán. Lo mencionó ahora también el doctor Rosenthal. Hay mucha ignorancia de un lado y de otro, porque no somos prioridad. Eh, Rusia no es una prioridad para México, México no es una prioridad para Rusia, eh, y bueno, no tendría que serlo, pero de todos modos podríamos hacer algo para ir un poco más allá. Eh, yo me topo con esto, yo veo esto prácticamente todos los días al leer las noticias en México, al ver el estado en el cual se habla de Rusia, la forma en que se habla de Rusia. Desgraciadamente hay todavía una visión en general en medios de comunicación, incluso en algunos eh, círculos académicos, una visión que está en realidad centrada en los prejuicios. Y creo que eso es grave, porque no entendemos a Rusia y no hacemos nada, no hacemos el esfuerzo por entenderla desde la seriedad. Ese es un tema central eh, en la visión que hay desde México acerca de Rusia. Creo en buena medida también que, aunque soy un poco más ignorante en ese respecto, que lo mismo pasa al revés, ¿no? También lo decía un poco el doctor Rosenthal. eh, Aquí está Víctor Heifetz, a quien conozco y saludo, que pues es uno de estos personajes que desde Rusia ayuda a difundir un poco más lo que es México eh, con sus investigaciones y con su trabajo, que es lo que yo también me encargo de hacer de este lado. Yo creo que sí tenemos que, sin duda, dejarnos ya de estas visiones del pasado, tenemos que entender el presente, tenemos que entender que el mundo es distinto, que el mundo está cambiando, que cada año que pasa el mundo es más complejo, ¿sí? Ya no es como antes que podíamos hablar de décadas, ahora tenemos que hablar de años, cada año pasa algo nuevo en el mundo, cada año las cosas cambian, nos hemos vuelto mucho más eh, cortoplacistas, es decir, tenemos una mirada cada vez más de corto plazo y tenemos que entender este nuevo mundo, tenemos que entender el papel de Rusia en este nuevo mundo, eh, así como el papel de México. Yo estoy dispuesto al 100% a trabajar con ustedes, colegas mexicanos, rusos, para que podamos ir un paso más allá y ver de qué forma podemos cooperar. En mi caso, desde el punto de vista científico, como mencionaba el embajador Beltrán, desde el punto de vista académico, yo soy profesor por ejemplo, en el Colegio de México, que tiene un convenio de colaboración con eh, la Higher School of Economics, con Vyshcha School Economics. Eh, Trabajo en otra universidad privada, entonces, bueno, yo estoy dispuesto desde esta visión un poco más científica, académica, a pues ayudar en lo que se necesite para que empecemos a tener una relación un poco más duradera, más estable y que podamos entendernos mutuamente. Gracias. Muchas gracias, señor Matos.
Ahora doy la palabra al siguiente orador, al editor jefe de la revista Latinoamérica, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, investigador principal del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, señor Víctor Heifetz. Señor Heifetz, por favor. Gracias. Antes que todo, quisiera agradecer mi profundo agradecimiento al Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, al embajador Igor Ivanov, a Alejandra por la invitación, que es un gusto saludar también a los amigos y colegas, tanto rusos como mexicanos. A muchos de ustedes conozco desde más de 1 o 2 décadas, y es una tremenda posibilidad para nosotros de destacar algunos puntos importantes de coincidencia entre nuestros dos países, de demostrar cuáles son los retos. Nuestro colega Dmitry usó la palabra problemas que surgen en las relaciones, yo usaría la palabra retos. Me parece que problema es algo que no podemos o es difícil para vencer. El reto es lo que todavía hay chance, no un chance seguro, pero una posibilidad que se nos abre, y luego va a depender obviamente de nosotros, de las dos partes, para poder lograr algo. Pero me enfocaría en los puntos principales de mi corta presentación. En 2018 y luego en 2024, con las dos elecciones presidenciales en México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente, y luego cuando Claudia Sheinbaum le siguió, se pudo leer mucho y todavía se puede leer mucho en la media rusa que ahora sí México hizo su giro hacia la izquierda y ahora sí va a empezar un sendero seguro hacia la formación de alianza política entre los dos países. México de hoy a mañana entraría en el grupo de los BRICS. También se pudo detectar algo de este mismo prognosis, pero como una amenaza en media mexicana, donde cuando empezó a nevar en México, algunos dicen que apenas López Obrador llega al poder y quiere convertir a México en un Stalingrado, pero todo eso tiene muy poco con la realidad. México es un país soberano, y lo mismo podríamos decir sobre nuestro país. En nuestra historia de relaciones bilaterales hubo puntos muy importantes. México fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones políticas, diplomáticas con la Unión Soviética, y era un suceso para la diplomacia soviética, pero también México en el año 1930 rompió esas relaciones, y estos 6 años demostraron la esencia de las relaciones bilaterales. Cuando los dos países estaban pensando que pueden y tienen que cambiar el rumbo de la diplomacia, eso se terminaba mal para las relaciones bilaterales. Cuando los dos países aprendían de respetar la soberanía y respetar el punto de vista muy diferente, encontraban siempre algunos puntos de coincidencia, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después, durante la Guerra Fría, como después con el derrumbe de la Unión Soviética e inicio de Rusia independiente. Los dos países aprendieron a seguir caminos paralelos que a veces se aproximan, a veces se alejan. No somos iguales, no tenemos por qué ser iguales. Tenemos que vivir nuestra propia vida. México es un país cuya política exterior se rige con la doctrina Genaro Estrada, lo que establece varios principios de neutralidad y de autonomía. Rusia tiene algunos puntos de vista que a veces son los mismos que México. México, por ejemplo, tiene su postura latinoamericanista, lo que se saluda desde aquí, pero México al mismo tiempo tiene relaciones muy fuertes, muy fuertes con los Estados Unidos, lo que a veces crea ciertos desacuerdos en las relaciones ruso-mexicanas. Pero México no tiene por qué cambiarse, nosotros no tenemos por qué estar felices sobre ese tipo de relaciones, simplemente tenemos que aprender y saber que los dos países tenemos nuestra propia política exterior. Y todas las pláticas sobre que de hoy a mañana México
va a ingresar en el grupo de los BRICS. Hubo hasta una vez una noticia en el sitio web del grupo que México ya demostró las ganas de ingresar en los BRICS. Un día después desapareció. Me parece que eso es más un rumor que no tiene nada que ver con la realidad. Para ser miembro de los BRICS, México no tendría no solamente demostrar su interés hacia el grupo, no solamente cambiar su economía, que su economía es de mercado, obviamente, con cualquier gobierno de México, pero su economía no se hizo mucho más estatal, su economía no hizo un giro hacia la izquierda con la llegada de López Obrador y de Sheinbaum a la presidencia, su economía es más bien neoliberal, bien o mal es el asunto doméstico para México, pero con el tipo de relaciones que México tiene dentro del tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, no hay posibilidad que México entre en los BRICS. Para eso México tendría no solamente cambiar su economía, sino tal vez su geografía. México no puede cambiar ese estatus en el mapa y tiene que tomar en cuenta complicadas relaciones no solamente entre México y Rusia, entre México y Estados Unidos, sino también entre México y China. Y hace poco hemos visto las nuevas tarifas comerciales de México para República Popular China. Eso también tiene mucho que ver con todas las pláticas sobre los BRICS. Por el momento y en el futuro cercano, eso sería imposible. Bueno, para eso habría que cambiar el mundo, lo que no creo para bien o mal pase pronto. México tiene su postura muy firme sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una postura que demuestra que México no está de acuerdo con lo que había hecho y lo que está haciendo nuestro país, pero México al mismo tiempo considera que las sanciones pueden ser solamente impuestas por la ONU, porque en otro caso no son legítimas y son unilaterales. Y lo importante para nosotros no buscar cómo acercar a México a nuestra postura, sería imposible y sería contraproducente para nuestras relaciones, sino respetar esa postura mexicana que más forma el terreno para relaciones propicias en el futuro. Bueno, aquí me voy a callar porque ya hablé demasiado. Muchas gracias a ustedes y deseo mucho éxito a nuestro evento común porque creo que hay mucho que discutir y hay mucho en que podemos colaborar las dos partes, México y Rusia, Rusia y México. Gracias. Muchas gracias, señor Jefes, por su ponencia. Ahora déjenme pasar el micrófono, la palabra a la subdirectora general de Comexi, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Rusia de Comexi, señora Alejandra López de Alba. Por favor. Gracias. Una vez más, buenos días en México, buenas tardes en Rusia. Muchísimas gracias por la organización de esta reunión. Para nosotros realmente es un placer estar aquí. Me voy a atrever a decir a nombre del embajador Beltrán también y de Comexi que esta reunión ocurre después de muchos esfuerzos de nuestra parte por lograr este acercamiento y agradezco que una vez que llegamos al lugar correcto se haya dado. De verdad lo celebro y lo aprecio enormemente y también me sumo a lo que ya dijo Rainer Matos, que se lleve a cabo en español. De verdad lo apreciamos porque justamente nos va a permitir, por lo menos de este lado, expresar mucho mejor lo que tenemos que decirles y lo que queremos decirles y lo que queremos lograr. Eh, Me parece muy importante subrayar, aunque ya lo dijeron, que yo estoy participando en esta reunión en dos capacidades distintas, una como sobre Rusia del Comexi y por otro lado como directora general del Comexi. Entonces voy a hacer un esfuerzo también, discúlpenme si sueno repetitiva, por separar lo que voy a decir en estas distintas capacidades. Entonces, primero, como directora del Comexi, nos encanta la idea de encontrar una forma de colaboración con ustedes. Por supuesto, no tenemos una avenida única para que esto ocurra y me parece que ejercicios precisamente como el que estamos llevando a cabo ahorita ya es una forma de cooperación y nos entusiasma tener muchos más. Sin embargo, por supuesto, entiendo que conforme vayamos desarrollando esta relación, podríamos llegar a un punto de formalización
o no. Hace unos días comentaba con mis compañeros de esta unidad de estudio y reflexión que la experiencia que tenemos desde Comexi, extrañamente, es que cuando creamos un instrumento formal de colaboración con una contraparte, pareciera que con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Y ahí se queda la complacencia y tenemos un documento muy bonito firmado con alguien y normalmente no se traduce en acción real, a la inversa de contrapartes con las que no tenemos instrumentos firmados y por algún motivo entonces hay mucho mayor impulso para hacer efectiva esa colaboración a través de acciones y no solo del papel. En cualquiera de los supuestos al que llegáramos con ustedes, por supuesto, será bienvenido, pero también en cualquiera de los supuestos a mí me gustaría que esta relación se tradujera en justamente ejercicios reales y efectivos en los que tenemos estas conversaciones y no solo en un papel que se queda guardado en un disco duro. Por supuesto, podemos explorar todas las vidas e incluso otras que ustedes nos propongan. Será para nosotros muy interesante. El mensaje que quiero una vez más decir es, nuestra expectativa es que esta sea una de esas colaboraciones y acercamientos reales y no solo de palabra. Ahora, todos han abordado temas, por supuesto, interesantísimos sobre el estado de la relación bilateral o o el no estado de la relación bilateral. Creo que de una u otra forma lo que estamos llegando es que está como congelada en el tiempo y detenida, suspendida por un montón de cosas que pueden tener que ver con México o que incluso son ajenas a México. Me llamó mucho la atención que las estadísticas que compartió el doctor Rosenthal sobre las percepciones de los mexicanos en torno a la operación especial y la parte que yo quiero recalcar, porque incluso tiene que ver con los temas que yo trabajo en lo individual, es que me parecen muy sintomáticas de la polarización que existe en la sociedad mexicana, no solo sobre este tema, sobre la polarización política en general. Y aunque no tengo evidencia, porque no he hecho el ejercicio, ¿no? Para esto, me atrevería a decir que si alguien intentara medir con qué otras cosas están casadas esas percepciones que usted nos compartía, habría un alto grado de coincidencia con las posiciones políticas eh, domésticas, por decirlo de alguna manera. Insisto, no tengo evidencia, pero me atrevería a apuntar a que pueda haber eso. Y esto es en realidad por decir que México, por su dinámica propia, por su situación política doméstica, por su lugar en el mundo, por su situación geográfica, eh, sí atravesamos por una importante división, no, por importante pero profundísima división. No, quiero ser muy clara, sí hay una profunda división sobre cómo México y sobre cómo los mexicanos percibimos el mundo en el que existimos, pero además el mundo que se imagina hacia adelante. Y estoy muy cierta que estas percepciones en torno a ahora Rusia y el lugar que Rusia tiene en el mundo o el lugar que Rusia busca ocupar en el mundo están casadas con esas cosas. Y esto, sobra decir, el mundo está en transformación, creo que en eso todos coincidimos. Nadie sabe en realidad a dónde va a terminar esta transformación, simplemente nos está tocando vivirla. Eh, Pero ahí es donde se están debatiendo estas cosas y me parece también, como ya lo dijeron varios, en el caso específico de la percepción sobre Rusia o acciones de Rusia, pues tiene mucho que ver con ignorancia. Ustedes bien lo dijeron y no estoy diciendo tampoco nada que sea una novedad, ¿no? La geografía de México nos impone. Es imposible separar o pretender separar o pretender establecer un límite de lo que pensamos los mexicanos y la imposición natural de lo que nos viene del norte. Creo que como mexicanos ya todos hemos aprendido a interiorizar que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, o incluso cuando estamos de acuerdo y nos gusta lo que nos imponen, es ya parte de nuestra naturaleza para bien o para mal. Y muchas veces, entre
un poco la ignorancia, un poco esta realidad geográfica, un poco las percepciones o ideologías o pensamientos de cada uno. Tenemos constantemente que estar haciendo una transacción interna, un compromiso interno sobre cómo acomodar todas estas cosas entre el mundo que nos gustaría y la realidad geográfica que nos impone. Dicho eso, me parece que en términos históricos, pero sobre todo, subrayo, sobre todo, pensando en el mundo que está cambiando y hacia dónde va y el que de alguna manera nos gustaría construir en la medida en lo que podamos incidir, es que tenemos muchísimo en común. Eh, También estoy segura que en términos históricos, la situación que estamos viviendo va a ser como un pequeño hipo en el tiempo. Y pasaremos de esto y habrá muchas otras razones para que las relaciones de México con muchos países, pero por supuesto con Rusia, van a tener un montón de temas sobre los cuales versar, y no detenernos en los síntomas de esta polarización propia de la convulsión del cambio de sistema y del cambio histórico. Y es en eso en lo que, por supuesto, desde Comexi y desde la Unidad de Estudio y Reflexión, si el embajador Beltrán me permite decirlo así, es que pensamos que hay muchísima tela de dónde cortar para accionar en esta colaboración con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y, perdón, ahí lo dejo, discúlpeme, tengo un poco de tos, y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López de Alba. Ahora me gustaría pasar la palabra a la investigadora principal del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales, señora Ekaterina Kasevich, por favor. Muchas gracias por la invitación y por darme la palabra en ese evento muy importante e interesante. Quiero también, no sé, decirlo al principio porque uno de nuestros colegas hoy comenzó su presentación con las palabras de que él ha estudiado en Rusia. Yo soy también la graduada del Instituto Potosino de Colegio Champagnat, soy la graduada de la preparatoria. Y pues he estudiado más de 2 años en México y lo conozco muy bien este país por dentro, como se dice. Y aparte de eso, quiero señalar que en el 2020 he publicado libro, o sea, una monografía individual que se llama México en el sistema de los coordinates geopolíticos en el siglo XXI. Y ese libro ha ganado 2 premios, bueno, uno premio por el Fondo de Ciencia ruso y un premio por la HC University. Pues y quería comenzar diciendo eso porque sabiendo los datos de las ventas de mi libro y las descargas que tiene mi libro, quiero confirmar que, bueno, en Rusia sí hay interés por la política externa de México y o sea, no sé, cómo busca o sea, ese país norteamericano su lugar y sus nuevas posibilidades en el mundo cambiante en que ahora estamos viviendo. Bueno, quiero señalar que pues, la política exterior de Rusia hacia la dirección latinoamericana como que ve la región de América Latina desde la prisma de 4 grupos. El primer grupo es el grupo de los aliados tradicionales. Ese grupo incluye más que todo Cuba y Nicaragua, con que, o sea, las relaciones han sido construidas desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de la Unión Soviética, en su versión más fuerte. Y el segundo grupo son los aliados económicos, que ese grupo incluye 4 países, que es Brasil, México, Argentina y Ecuador. Y el tercer grupo es los aliados ideológicos, que incluye 2 países actualmente, México y Bolivia.
Y el cuarto grupo es el llamado grupo del bajo interés, que incluye a todos los demás, a todos los países que no han sido incluidos a los grupos que he mencionado antes. Entonces, tradicionalmente, bueno, a partir de los principios del siglo XXI, Rusia ve a México como una dirección desde los intereses económicos más que todo. Pero nosotros todos sabemos que la infraestructura y el sistema de las relaciones que han sido construidos por la parte rusa en la región latinoamericana tiene muchos fallos y está basándose en idea de que la política es la prioridad, bueno, en todos los impulsos y esfuerzos extrarregionales que está realizando Rusia ahora hacia todos los países latinoamericanos. Entonces, quiero confirmar que, pues, si nosotros analizamos los acuerdos políticos, los acuerdos económicos, los intentos, los proyectos anunciados que han sido, no sé, llamados como posibilidades de un empuje del desarrollo dentro de las relaciones entre Rusia y México, sí podemos llegar a la conclusión que sí hay posibilidades de que nosotros, de que ambas partes podrían en algún, no sé, periodo del tiempo desarrollar las relaciones que estén basadas en la economía más que en la política. Y también, no sé, quería pues decir que por la parte de Rusia y su política actual, después que ha sido drásticamente, ¿cómo se llama?, transformada a partir del comienzo del conflicto armado con la Ucrania. Ningún país latinoamericano no ha tenido el label, el tag de un país como un país no amigable, ¿verdad? Porque como a partir de febrero de 2022, desde la visión de la política exterior Rusia, todo el mundo está dividido a dos grupos, ¿verdad? Los países ¿cómo se llama? Amigables y los países no amigables. Pero por eso es muy importante señalar que la parte rusa, bueno, la sociedad rusa, el gobierno ruso, respeta mucho la posición de neutralidad en general que han tomado los países latinoamericanos respecto a las transformaciones de la política rusa actual. Pero al mismo tiempo es muy importante señalar que los datos económicos que nosotros, por ejemplo, podemos ver respecto al comercio mutuo entre Rusia y México nos muestra una tendencia de reducción, por ejemplo, y bastante obvia. Por ejemplo, si yo estoy viendo los datos del comercio bilateral entre México y Rusia, y si nosotros compartimos los datos del año 2021 con los datos del año 2024, o sea, el comercio ha reducido casi el doble, tomando en cuenta que si lo compartimos con los datos del comercio con Brasil, o sea, que ha crecido casi más de doble, o sea, en el mismo periodo. Entonces, es muy importante ¿cómo se llama? Saber que ambas sociedades, tanto la sociedad rusa, tanto la sociedad mexicana, realmente no están involucrados, ¿verdad?, en los conflictos políticos en los que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, yo que estaba estudiando en México, no sé, hace más de 10 años ahí,
Y todavía sigo, o sea, sigo estando en contacto con mis amigos que he tenido en el Instituto del Colegio de Champagnat. Entonces, y en realidad no estoy de acuerdo con las palabras del señor Rosenthal, que pues como que la sociedad mexicana la condena, o sea, Rusia, como que tiene la visión muy negativa de los rusos. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, porque siempre estoy en contacto con mis ex compañeros del colegio mío, entonces que representan representan ¿cómo se llama? El nivel de sociedad ¿cómo se llama? Mediana alta. Entonces, ellos simplemente no entienden qué pasa aquí y no quieren entender más. O sea, como que hay la ausencia del interés. Eso lo puedo, no sé, confirmar, y lo mismo puedo decir, no sé, no solamente, bueno, ¿cómo se llama? Y algo parecido pasa pues, si vemos a las relaciones bilaterales por parte de la sociedad rusa. Y también, no sé, espero que todavía tengo tiempo de decir otros comentarios. Por ejemplo, el hecho de que los soldados rusos, por ejemplo, han sido invitados a participar en el desfile en México durante las celebraciones no sé, del Día de Independencia de Rusia, o del Día de Independencia de México en el año 2023, era muy, no sé, importante. Bueno, eso era un señal de que el gobierno mexicano, López Obrador, sí que estaba, no sé, ¿cómo se llama? En favor de apoyar un poco no sé, a la posición del gobierno ruso respecto a sus asuntos exteriores en Europa occidental, en Europa del sur. Entonces, y al mismo tiempo, desgraciadamente, hace un año, o sea, en los medios rusos aparecieron las noticias de que los turistas rusos fueron expulsados muy masivamente desde los vuelos de la Turkish Airlines, que iban al destino México, y sin dar algunas explicaciones a los turistas. Y la explicación inoficial de ese tipo de, no sé, comportamiento era que el gobierno mexicano obligó al Turkish Airlines a expulsar y sacar de los vuelos con el destino a México a ciertos grupos de rusos que, según ellos, tenían ciertas intenciones de emigrar al país mexicano. Y bueno, entonces aquí hay que siempre estar monitoreando, porque por un lado, en la sociedad rusa seguramente existe un interés de la cultura de México, de la historia de México, por ejemplo, tomando en cuenta que el país tiene historia muy impresionante con ¿cómo se llama? Impresionante de las aztecas, de los mayos, y que también está relacionada, bueno, tiene ciertos vínculos con la ciencia rusa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los estudios que han sido hechos por Yuri Knorozov respecto ¿cómo se llama? Al alfabeto y la lectura de maya, ¿verdad? Entonces, sí, los ambos países, tanto Rusia como México, tienen varias puntos de vista y tienen puntos de interés común, pero en el
tiempo actual del crisis mundial que estamos viendo, tenemos que buscar nuevos, no sé, caminos de acercamiento, tomando en cuenta de los ciertos desafíos que hemos tenido en la historia tanto actual como la, no sé, anterior de nuestras relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Kasevich. Déjenme pasar el micrófono al asociado a Comexi, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Rusia de Comexi, exfuncionario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, señor Bruno Balvanera, por favor. Muchísimas gracias a la organización de este evento, a la invitación y hacer patente como mis colegas, no nada más agradecer, pero respetar y honrar que esta conversación la hacemos en español. No nada más es un español que ustedes hablan muy bien, pero hemos visto que entre ustedes se corrigen las palabras de si es un problema o un reto. Quiere decir que tienen un conocimiento muy minucioso del uso de la palabra española y todos los comentarios que han vertido hasta ahora en este panel han sido de profunda reflexión. Y esto refleja la seriedad y la profundidad con la cual nuestros colegas rusos se toman todas sus tareas y agradezco por supuesto al Gaspadin Ivanov por estar con nosotros, una gran figura internacional y le agradezco el tiempo que le dedica a este panel. Corregiría un poco la forma como me presentaron, lo debí de haber hecho antes. Yo fui funcionario del European Bank for Reconstruction and Development, el banco que teníamos oficinas en muchas ciudades en Rusia. Yo viví 7 años en Rusia, 2 en San Petersburgo, 5 en Moscú y llegué a ser el director de las operaciones que teníamos en el país. Conocí, si no mal recuerdo, 54 oblast de los 63 que tenían y tengo un conocimiento pues muy profundo y además un cariño y un afecto muy especial hacia la cultura rusa que como ya bien lo dijimos, tenemos muchas áreas de afinidad entre México y Rusia. Y una de las formas como eso se expresaba es que era bastante común llegar a alguna ciudad en Rusia y encontrar siempre o casi siempre un restaurante mexicano o cuando menos cerveza mexicana. Y creo que en ese sentido México no ha correspondido porque en México no hay tantos restaurantes rusos o no hay, bueno, el vodka sí, por supuesto, por todos lados, pero no necesariamente se identifica con una cultura. Y también quisiera agradecer la hospitalidad con la cual yo viví ahí. Viví entre el 2006 y el 2013, que es esa época de apertura de Rusia, de invitación a inversiones. Yo mismo tuve el privilegio de poder atraer mucha inversión a Rusia en el sector automotriz, en el sector industrial, en el sector manufacturero, incluyendo unas empresas mexicanas, Nemak, que abrió su planta en Ulyanovsk, estaba el gobernador Gaspadin Morozov, posiblemente ustedes lo recuerdan, en Ulyanovsk. Nemak era un proveedor de Volkswagen en Kaluga y hacía bloques de aluminio y desde Ulyanovsk los empezó a llevar a Kaluga. Está la inversión de Bimbo, que es pan también, que se estableció en Moscú, y está la inversión de Maseca, que son tortillas mexicanas, que justamente proveedor de estos restaurantes, pero no nada más de los restaurantes, sino también de las tiendas de consumo. Entonces, en ese sentido, me tocó vivir una Rusia abierta, una Rusia con la que nos entendíamos, con las que teníamos discusiones. Muchos de los actores de aquella Rusia del sector económico siguen estando en el gobierno ruso
quien fue ministra de Economía, ahora gobernadora del Banco Central, excelente profesional. La señora Elvira Nabuilina era una persona muy importante en nuestra relación. El señor Greff en Sberbank, y podría yo nombrar a mucha gente con la cual teníamos una gran afinidad en los temas que queríamos desarrollar. Lamentablemente, esa inserción de Rusia en el mundo global, como lo veíamos nosotros, se vio afectada por la operación especial desde 2014, cuando Rusia anexió Crimea, y creo que es un evento que a nivel mundial, sobre todo a raíz de la operación especial, crea muchas polarización, como ya lo dijo nuestra colega Alejandra. Y en ese sentido, yo no sé si la estadística es 40%, 30 o 50, pero sí seguramente, y no nada más en México, en muchos países, hay grados de objeción respecto a la operación especial que se deben en parte a prejuicios, como ya lo escuchamos, y en parte a ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia, quisiera yo hacer un pequeño paréntesis para invitarlos y publicitar el trabajo profundo y profesional que ha hecho nuestro colega, el doctor Rainer Matos, en hacer un libro de la historia rusa en audio. Son 15 capítulos, me parece, lo que yo escuché. Increíble, me parece que es en español. Para ustedes que están en la academia, me parece que son cosas que podrían compartir con sus alumnos, de cómo es el entendimiento de un mexicano respecto a la historia de Rusia. Y a pesar de los esfuerzos que nuestro colega Rainer ha hecho en los diferentes grupos en los cuales yo participo, pues es cierto que cuando habla uno del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, no nada más interviene la razón, creo que intervienen las emociones más que la razón. Respecto al mundo hoy, el señor Ivanov empezó su presentación diciendo: el mundo de hoy no es el mundo como lo entendíamos. Tiene usted toda la razón. Lo que entendíamos que eran las reglas de las relaciones internacionales, los estatutos básicos de las Naciones Unidas, la cooperación, las relaciones, están enfrentando un reto. Ya no es el mismo entendimiento. Y lamentablemente esto se traduce un poco en lo que usted menciona, que dijo el señor Xi Jinping en Tianjin, que estamos en un mundo que se acerca a la guerra, entre la paz y la guerra. Y antes estábamos en un mundo de paz. Y yo esperaría que este grupo de reflexión, que este grupo que vamos a integrar, va a poder coayudar a disminuir esas emociones, va a ayudar a educar, va a ayudar a disminuir polarizaciones. Temas que a mí me interesa en la relación México-Rusia son, por supuesto, la parte económica. Creo que hay mucho interés en México por entender cuáles han sido los efectos de la operación especial de Rusia dentro de la economía, dentro de la sociedad, a hoy en día, y posiblemente bajo diferentes escenarios de posguerra. Hacia dónde va Rusia desde el punto de vista económico. Y yo sugeriría, como una posibilidad de una primera mesa redonda, abordar el tema económico con nuestros colegas mexicanos, que, como yo, vemos estadísticas, escuchamos declaraciones, pero nos interesaría saber un poco más el estado de la economía. Creo que hablar de comercio e inversión, si bien las estadísticas, como nuestra colega lo mencionó, se ven a la baja, yo no creo que eso se vaya a cambiar hasta que no haya un arreglo político. Sin embargo, el tema de turismo, que fue un tema
que hizo un boom por ahí del año 2010-11, cuando México empezó a facilitar las visas electrónicas a los nacionales rusos para visitar a México. Eso fue un gran acercamiento. Los vuelos, que yo volaba mucho entre Rusia y México, había muchos rusos que iban de vacaciones. Lo sigue habiendo, como bien lo menciona el doctor Rosenthal, siempre hay rusos en los aviones. Yo no he visto que saquen a ningún ruso o que haya ningún tipo de agresión hacia ellos. Bueno, puede haber cosas, pero yo no las he visto. Entonces, yo sugeriría a lo mejor un tema económico a abordar respecto a las modalidades, además de las que planteó el doctor Rosenthal. Yo creo que mesas redondas informales, un poco bajo el formato que tenemos hoy, con una serie de expertos donde cada quien es invitado a presentar su posición y respetuosamente se interactúa, creo que es un buen primer paso. Y yo en lo personal tengo otro interés, que me gustaría ver la posibilidad de abordarlo, porque al dejar Rusia en 2013 y con el EBRD, me fui de director a Tbilisi con una responsabilidad regional que cubría Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldova y Bielorrusia. Y después de eso me fui a Astana, o Nusultán, luego Astana nuevamente, y tuve responsabilidad de Asia Central. Y sin duda, la relación que tiene Rusia con todos y cada uno de estos países es extremadamente importante. Para estos países es la relación principal. Incluso en el caso de Georgia, a pesar del conflicto del 2008, hoy en día el principal partner comercial de Georgia es Rusia. Y es normal, porque comparten esa frontera, porque hay vuelos, esos vuelos que se habían cancelado ya se reanudaron. Y el tema de la relación de Rusia con Cáucaso, Moldova, Bielorrusia, por cierto, bielorrusa, que entra en una dinámica interesante cuando Trump se refiere al presidente Lukashenko y la liberación de los prisioneros, y pareciera haber un acercamiento, es interesante, pero me interesa mucho también la relación con Asia Central, en particular con Uzbekistán, que es la joya de Asia Central hoy en día por las reformas que están haciendo. Hoy en día yo, como actividad profesional, soy miembro del consejo directivo de un banco en Uzbekistán y de un banco en Georgia, y viajo todo el tiempo ahí. De hecho, estuve en Tbilisi esta semana y iré a Tashkent en un par de semanas. Así que con esto he planteado cómo veo la situación, algunas opciones, y concluiría por decir de una forma pragmática que entendamos que va a haber cosas que no podemos cambiar, porque ya están en la gente. Pero hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas donde podemos educar. Entonces, mi invitación sería evitar temas que provoquen enfrentamientos e iniciar nuestras pláticas en temas donde encontremos coincidencias. Muchas gracias. Señor Balvanera, muchas gracias. Y ahora doy la palabra al siguiente orador, a la investigadora principal del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, señora Tatiana Rusakova, por favor. Muchas gracias, estimados colegas, gracias por la invitación. Bueno, voy a tener mi ponencia muy breve porque ustedes es que lo han contado todo y bueno, no me queda nada para hablar, pero en primer lugar, sí, me gustaría señalar que nuestros países tienen sí, muchas cosas parecidas, ¿no? Es que
mostramos muchas similitudes. Por ejemplo, no sé, bueno, es que tenemos territorios grandes, ricos de recursos naturales. También poseemos diversidad cultural y étnica. Bueno, pero es que aquí surge una paradoja que a pesar de esto, sí, que a pesar de nuestra similitud, no, claro que hay un déficit de, bueno, no de comprensión mutua, no, es que no es esta palabra, sino sobre información profunda, información correcta, pero claro que hay cierto interés desde ambas partes de nuestros países y del parte de los académicos y de investigadores, de la parte de negociadores, etc. Bueno, y además me gustaría mencionar que, bueno, es que yo no sé muchas cosas de las encuestas, pero hay cierto interés, como, bueno, ya había mencionado mi colega Yekaterina Kasievich, que existe interés hacia la cultura, hacia la historia mexicana. Por ejemplo, bueno, salen por la tele muchos programas sobre los aztecas, sobre los mayas. Además, las casas editoriales compran derechos de trabajos académicas mexicanas, por ejemplo, una de principales casas editoriales que se llama Ad Marginem compró derechos para traducir el trabajo clave del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla. El libro que se llama México Profundo, una civilización negada. Bueno, es que estoy realizando la traducción del español al ruso y bueno, que va a salir 2026, yo creo. Y bueno, es que como el libro, ¿sí? El libro fue escrito en, bueno, hace 40 años. Y bueno, sigue siendo actual y sigue provocando interés de parte de los lectores rusos porque, bueno, siempre mostramos interés muy profundo hacia su historia y, bueno, yo creo que en nosotros, ¿no? Queremos también buscar algo parecido a nuestra historia. Entonces, nuestros países, bueno, como ya he dicho, son muy parecidos, ¿no? Pero debido a las circunstancias actuales, se me refiero al conflicto bélico con Ucrania, las cosas han cambiado mucho y, bueno, claro que muchos, bueno, no sé, es que varios campos, ¿no? O cosas, perspectivas como económica y el tema de inversiones y diálogo político es algo difícil hoy. Por eso es que bueno, las fábricas de pensamiento, como los llamo, ¿sí? Los centros analíticos y académicos, entonces ellos empiezan a jugar el rol clave en establecer y, bueno, fortalecer los lazos bilaterales. Y, bueno, no me refiero a las cosas de económica o política, sino me refiero a las cosas de educación, por ejemplo, intercambio cultural,
es que las cosas que, bueno, que ya tenemos, sí, que ya realizamos. Y bueno, desde mi punto de vista, es una cosa clave, sí, y el campo muy prometedor, profundizar los lazos en este campo, ¿no? Porque, bueno, como no podemos hacer mucho, es que vamos a hacer algo poquito, ¿no? Pero, bueno, que para que tenga, no sé, cierto efecto. Por eso es que en este contexto los círculos de expertos, ¿no? Tanto de Rusia como de México, nosotros podemos ayudar a transformar, no sé, las intenciones en proyectos reales. Y bueno, como ya han mencionado mis colegas, sí, es que crear una plataforma para una interacción bilateral sostenible. Por eso es que no les quito el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Rusakova. Estimados colegas, me encantaría expresar agradecimiento a todos por sus ponencias muy importantes e interesantes y preguntar si ustedes tienen preguntas, porque tenemos tiempo para la discusión ahora. Bueno, si me permiten, dos palabras. Primero, yo quiero agradecer a todos los ponentes porque hemos tocado tanto temas de relaciones bilaterales como internacionales, y todo es importante. Pero yo, como soy hombre práctico, yo creo que tenemos que saber lo que podemos entre dos consejos, qué temas seleccionar. No podemos tocar todos los temas porque es imposible, tanto bilaterales como internacionales. Y por un lado vemos que hace falta la información, a pesar de que tenemos televisión, tenemos periódicos, internet, vemos que hace falta la información correcta por temas que son de actualidad, pero a veces esta discusión tenemos no solamente con los países extranjeros, pero dentro del propio país. Son temas cada vez que surgen y no hay respuestas fáciles. Yo hablo, por ejemplo, sobre temas internacionales, desde temas de futuro orden mundial y tocando temas concretos de diferentes regiones y relaciones bilaterales. Estamos en un periodo de transición cuando no es tan fácil de encontrar las respuestas. Por esto el diálogo es tan importante. El intercambio de información, primero para entender la posición de cada parte, para entender por qué tenemos esta posición y no diferente. Por otro lado, nuestro consejo, por un lado el privilegio que tenemos, que trabajamos tanto con el gobierno como con la Academia de Ciencias, con las instituciones académicas, expertos diplomáticos, militares, es decir, un abanico bastante amplio de opiniones que nos ayuda a buscar las respuestas a las preguntas, a los temas que surgen. Y mi propuesta, como no intentar de abarcar todos los temas, que es bastante complicado, sino durante las próximas conversaciones intentar de determinar 2, 3, 4 temas en los que podemos empezar con intercambio de opiniones para profundizar el entendimiento, para entender por qué es esto y por qué es otro. Y yo no tocaría temas donde no podemos llegar a dar las respuestas claras, porque a veces no hay. Es que no hay, porque vivimos en la transición. Si me preguntan cuál será, yo podría hablar sobre la historia, pero no puedo hablar sobre el futuro tan claramente. Y
pero eso no significa que no podemos hablar sobre esto también. Pero yo buscaría, para empezar, porque tenemos que desarrollar este movimiento de contactos por algunos temas donde podemos aportar algo interesante para ambas partes. Entonces, no haríamos grandes proyectos que después es muy difícil de realizar, sino seleccionar, repito, 2, 3, 4. Eso es nuestra experiencia con otros países, empezando con China, India, con países europeos. Desgraciadamente, ahora con europeos tenemos menos contactos por razones creo que temporales, con razones de lo que ocurre alrededor de Ucrania, pero yo creo que vamos a, dentro de algún periodo, restablecer también con ellos, porque hace falta el diálogo. Si no hablas, eso no significa que convences a la otra parte. De todas formas, hasta con los que tienen otra opinión hay que hablar y buscar el diálogo. Entonces, repito, yo me centraría en determinar 2, 3 temas para empezar a establecer este diálogo. Porque no podemos sustituir, por ejemplo, hay Instituto de América Latina. Ellos tienen sus contactos, trabajan, hacen su investigación, las universidades hacen lo mismo. Hay otro tipo de relaciones a nivel de gobiernos, de ministerios. Nosotros tenemos que buscar dónde podemos encontrar nuestro sitio, modesto, pero nuestro sitio para ayudar a nuestros gobiernos a esclarecer algunos temas que tienen el interés y la actualidad. Esto es mi sugerencia para el futuro, cuando los próximos meses hacer este trabajo doméstico y después para la otra reunión ya seleccionar temas para hablar más concretamente y con más claridad sobre nuestra posible aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ivanov. Estimados colegas, tienen... Oh, por favor, Su Excelencia. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que el presidente Krai acaba de mencionar, es decir, creo que podemos ir avanzando gradualmente, establecer una agenda de diálogo en torno a no el abanico completo de la situación, pero sí atendiendo a algunos aspectos que nos puedan ayudar a esclarecer la visión de nuestras sociedades. A mí me molesta mucho ciertos temas que son fácilmente confundibles, como aquella visión de Barack Obama que alguna vez dijo que Rusia sí es una potencia regional. Esas concepciones contagiosas, esas concepciones que también por otro lado se refieren a México como, sí, aquel que hace la segunda a Estados Unidos en todos los temas. Es decir, mi experiencia como embajador de México en Rusia durante casi 4 años me ha demostrado que las relaciones están plagadas por misconcepciones, concepciones a medias, concepciones equivocadas, y yo creo que podemos trabajar en 3 o 4 temas, como decía Igor Sergeyevich, para poder avanzar en el conocimiento de ciertos temas y no reemplazar tampoco los trabajos que hacen otras instituciones como las universidades, etcétera. Eso creo que es fundamental, sino aprovechar ese trabajo de universidades y de otras áreas de conocimiento para poder nutrir nuestro diálogo. Para nosotros es muy importante, sobre todo ahora, cuando conocemos en México poco acerca, por ejemplo, de la visión de Rusia hacia la creación, por ejemplo, eventual de una gran unión euroasiática. Por ejemplo, si leemos un poco los documentos recientes de Tangin y desde antes de Tangin, esa visión que se ha
establecido. Además de lo que decía la colega Kusevich o la colega Rusakova, tenemos mucho más puntos de contacto. Si leemos el compacto de asuntos de política internacional de Rusia y vemos la política exterior de México, vemos que también tenemos puntos de contacto importantes. Así que yo, hablando corto, también decirles que nuestra función, los que estamos aquí en esta mesa hoy con ustedes, estos colegas mexicanos, nuestra directora general y los otros colegas, en la unidad de estudios y reflexión sobre Rusia, tenemos la misión de dar a conocer una visión integral de Rusia, no la visión de la guerra, de la operación. Queremos saber de Rusia y el Ártico, queremos saber de Rusia y Eurasia, queremos saber de las relaciones complejas con África, con Europa, las relaciones complejas con Estados Unidos y con América Latina. Es decir, estamos acá porque nos apasiona el tema de Rusia y conocer esa Rusia integral, esa Rusia que está en todos los áreas posibles de interés del mundo. Es por eso que estamos, no es una tarea que nos hayan encargado porque tenemos un trabajo, no. Somos un grupo de mexicanos que encontramos que la misión de Rusia está desarrollándose de tal suerte que vamos a encontrar en una visión de largo plazo, estará Rusia presente, Rusia estará presente y queremos escapar de la coyuntura. No es escapar no ahogarnos en el análisis de la coyuntura, pero sí tomamos en cuenta la coyuntura, pero la coyuntura en realidad, decía mi colega Alejandra López de Alba, decía, esto es un hiccup, esto va a ser un hipo en el curso del tiempo y en unos años veremos cómo esto se ha resuelto. Queremos que nuestras sociedades estén preparadas, nuestros gobiernos estén preparados para lo que va a suceder. Igor Sergeyevich lo estaba mencionando ahora, no es que vayamos a sacar la bola de cristal para adivinar el futuro o leer el té y ver qué va a pasar, pero sí que nuestras sociedades estén más preparadas y nos comprendamos mejor y nos entendamos mejor. Esta visión de un México en Norteamérica, pero que mantiene una política independiente. Ustedes, cuando el doctor Rosenthal hablaba de sus estadísticas, que un día comentaremos, usted se va a sorprender cuando vamos, por ejemplo, en algunas reuniones con mi colega Alejandra López de Alba, con algún país occidental, están al revés sorprendidos de México, qué tan prorruso es. Es decir, cuando nos confrontamos con las embajadas europeas en México, están sorprendidos de lo prorruso que podemos ser los mexicanos y están realmente... Pero la verdad, y yo agradezco mucho a Víctor las palabras que hizo, porque al final del día somos países donde no podemos perdernos en las finezas de la política exterior, sino simplemente entender nuestra política exterior, entender nuestra naturaleza. Así que tomo la palabra, si me permiten mis colegas, de señor presidente de CRAI y decirle a Igor Sergeyevich que tomamos esa ruta. Yo preveo, si les parece bien, que en una semana así lancemos, en una semana podamos lanzar una propuesta de puntos y ustedes también comuníquenos la suya para que podamos cruzar y en una próxima reunión, si a ustedes les parece bien, digamos en un mes o así, podamos tener una reunión ya para definir los 3 o 4 puntos, los puntos Ivanov, si podemos decirlo de alguna manera así, que vamos a utilizar porque somos pragmáticos también nosotros. No queremos perdernos en discusiones bizantinas sobre temas, pero sí nos importa lo que en Estados Unidos se llama el near abroad, cuál es la visión de una Rusia en su región y una Rusia con una visión mucho más amplia, y México, por su parte, un país que siempre está luchando contra la fuerza de la gravedad, si me permiten la expresión. Siempre estamos luchando contra la fuerza de la gravedad a la que nos condena nuestra geografía. Así que muchas gracias, Igor Ivanov. Yo ahí le dejo y no sé si alguien más quiere hacer la palabra para concluir nuestras reflexiones del día de hoy.
Muchas gracias, Su Excelencia. Señor Rokosevich, por favor. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Solamente quería, no sé, hacer los últimos comentarios respecto a nuestro tema. Y pues solamente porque no me ha dado tiempo durante mi primer discurso a comentar los datos concretos, porque acabo de realizar un estudio bastante amplio en el que yo estaba analizando la imagen de los 5 países latinoamericanos en la prensa rusa a partir del año 2014, o sea, el periodo marcado por la crisis respecto a Crimea. Entonces, ya a partir de 2014 y hasta los medianos de 2025, en este estudio yo estaba analizando las imágenes de los 5 países latinoamericanos, tales como México, Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina. Bueno, y pues mi universidad me ha permitido hacer no sé, un Big Data Analysis en el que yo estaba analizando más, o sea, datos más de, no sé, 50.000 publicaciones hechos por los principales medios de comunicación federales rusos respecto a estos 5 países. Y desgraciadamente bueno, los datos que he visto muestran que desgraciadamente México está visto o previsto, bueno, ciertamente negativo en la prensa rusa. Bueno, y si nosotros, por ejemplo, compartimos con la imagen que tiene Brasil y Argentina, las publicaciones que han hecho por las medios de comunicación rusos y que hacen la referencia a México y no sé, las situaciones que están, ciertos ejemplos de, no sé, de hechos que hacen referencia al Estado mexicano, están vistos en el nivel bastante, están publicados con el tono bastante negativo o neutral. Y eso, respecto, por ejemplo, a Brasil y Argentina, por ejemplo, con Argentina tampoco hay muchas relaciones actualmente entre Federación de Rusia y Buenos Aires, pero por ciertas razones, Argentina está, no sé, está prevista en los medios rusos mucho más positivo, en el ángulo mucho más positivo que México. Y esas cosas, sí, hay que aceptarlos y hay que entender que, yo quiero totalmente apoyar a las palabras de doctora Rosakova, que también estaba diciendo que a lo mejor que ambas partes tienen que aceptar que nuestra vía de acercamiento, no sé, de asociación, tiene que ir por las vías de cultura, educación y ciencia. Y hay que, a lo mejor aceptar que el camino del desarrollo de las relaciones ruso-mexicanos serán totalmente distintos que, por ejemplo, las relaciones entre Rusia y Brasil o las relaciones entre Rusia y Argentina, que también tienen ciertas peculiaridades. Pero quiero solamente terminar con una afirmación bastante positiva, como terminando por una nota más positiva, es que este verano ha sido aceptado por la publicación mi libro, un cuento ilustrado para los niños que se llama Ajolote y la leyenda del dios azteca. Y entonces, porque yo veo que algunos están sonriendo, sabiendo que Ajolote ahora está súper de moda entre los niños. Entonces yo, sabiendo esa tendencia, decidí de escribir e ilustrar un libro
escrito en ruso para la audiencia rusa, y este libro ha sido aceptado por dos casas ¿cómo se llama? Casas editoriales. Entonces, pronto será publicada y pues estará disponible ¿cómo se llama? A los niños rusos, que pronto sabrán más un poco de la cultura de la cultura tradición azteca y la dios del ajolote también. Bueno, me parece que ese ejemplo es muy significativo, que hay que concentrarse más en las cuestiones así que están un poco fuera de política y más que todo de geopolítica en el caso de relaciones entre Rusia y México. Muchas gracias. Gracias, señora Rusakova. Señor Pasevich. Perdóname. Señor Heifetz, por favor, su comentario. Muchas gracias. Un par de cosas. La primera es una aclaración sobre lo que dijo respetado colega Ekатерина Kosevich, la historia de los turistas rusos. Aquí, como un ruso por nacimiento y por el alma y mexicano por otra parte de mi alma, como decía Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Entonces, debo salir a la defensa de México. Yo, como doctor Matos, estamos en un telegram de los rusos que viven en México, entonces podemos leer mucho de lo que dicen turistas o los que quieren pasar por turistas. Y cuando uno empieza a decir, ay, ¿cómo es mejor que engaño con el hotel que voy a ir? Recomiendo un programa donde puedo dibujar mi pasaje para que me crean, o preguntan, ay, ¿cómo me voy más rápido a Tijuana? Me preguntan, ¿qué quieres que ver a Tijuana? ¿Una gran pared de Tijuana? No, es que siempre en mi vida quería visitar a Tijuana. ¿Por qué una persona en la frontera debe creer todo eso? Ellos saben muy bien quiénes van y no me sorprendería si hay gente de los que trabajan en el control de las fronteras leyendo todas estas tonterías que escriben muchos de mis compatriotas que quieren ir para allá, para luego cruzar la frontera hacia el norte. Pero otra cosa más en serio y una propuesta, una sugerencia práctica para los consejos de Asuntos Exteriores ruso y México. Hace un año el Instituto de América Latina publicó un libro, como ya habíamos dicho, un libro de la historia de las revoluciones mexicanas del primer embajador soviético en México, Stanislav Peskovsky. Este libro acaba de ser traducido por doctor Rainer Matos al español y lo más probable que saldrá impreso por el ENERM. Todavía estamos buscando quien lo publique en forma impresa, pero en la forma digital lo hará INERM. Entonces, cuando este libro por fin aparezca, quisiera sugerir a los organizadores del encuentro de hoy organizar una presentación del libro, más porque en la forma virtual, porque este libro nos ayuda a entender mejor cuáles eran los puntos de coincidencia y obstáculos en relación a los países, y mucho de este material nos sirve para entender mejor dónde podríamos coincidir y colaborar junto hoy día. Lo que sí es un punto clave, cómo los consejos pueden entender a los dos gobiernos de encontrar puntos de entendimiento. Esa es la sugerencia práctica. Gracias. Gracias, señor Heifetz. Señor Matos, por favor. Gracias. Bueno, me sumo a todo lo que ya se ha ido concluyendo y por alusiones personales, agradecerle a Bruno la mención de mi podcast, ya que estamos presumiendo algunas iniciativas individuales. Con Rosa Trudnich hicimos un podcast de 19 episodios sobre historia de Rusia, que bueno, pueden escucharlo en muchas plataformas, se llama Rusia en voz alta. Pues es una de estas pequeñas contribuciones mediante las cuales intentamos desde este lado que se entienda un poco lo que ha sido la historia de Rusia. Y bueno, yo en lo personal estoy muy orgulloso de ese proyecto. Hubo un periodista de Vyshcha Shkola Ekonomiki que hizo un pequeño reportaje acerca del podcast, entonces seguramente lo podrán encontrar fácilmente. Mencionar también, bueno, sí, como dijo el doctor Heifetz, creo que
este libro de Stanislav Peskovsky que tuve el placer de traducir es un buen punto de partida para entender cómo pensaba un embajador de la Unión Soviética en México, el primer embajador en Latinoamérica soviético, hace 100 años. Él estaba aquí en México, cómo veía el país, cómo entendía el país, del que él se enamoró completamente y escribió este libro unos años después, ya a su regreso en Moscú. Así que bueno, me sumo por supuesto a esa iniciativa. Y finalmente mencionar, se habla mucho aquí de perspectivas, ¿no? De encuestas de opinión, de perspectivas, de qué opina uno y otro. La mayoría de la población mexicana, lo digo sin tapujos, la mayoría de la población mexicana no conoce Rusia, no sabe de Rusia. Yo alguna vez tomé un taxi en Cancún, donde hay muchos rusos, y el taxista me preguntaba de mi vida, yo le dije que estudié en Rusia, que venía de Rusia, y él me preguntó, ¿y allá qué tienen? ¿Tienen rey? ¿Tienen presidente? Entonces tuve que explicarle al taxista que estamos hablando de una persona con muy baja educación, pero decir en el año 2021, no me acuerdo cuándo fue, que Rusia tenía rey, pues es un poco extraño, no deja de ser extraño. Eh, y creo que también mucho, a partir del 2018, mucha de la perspectiva que hay en México acerca de cualquier tema internacional está muy politizada, polarizada, de acuerdo con la política interna de México. Entonces, si uno es partidario del gobierno de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, uno automáticamente va a decir, Rusia le damos el beneficio de la duda, o Rusia es buena, o no porque el gobierno sea prorruso, por supuesto, sino porque es más neutral. Si uno es partidario de la oposición, automáticamente uno va a decir, no, Rusia se porta mal. En fin, en México, desgraciadamente, esta polarización sobre cualquier tema internacional, no solo sobre Rusia, pasa ya desde hace algunos años por la polarización política interna. Esto no pasaba antes. Esto es algo también muy nuevo. Creo que vale la pena también entenderlo. Pero bueno, muchas gracias por todos sus comentarios y pues quedo pendiente para cualquier iniciativa que surja de esto y celebro mucho esta reunión. Fascina. Muchas gracias, señor Matos. Ahora, por favor, señor Rosenthal. Colegas, comentarios muy breves. En primer lugar, estoy muy contento de nuestra conversación. Yo pienso que tenemos que ir paso a paso para mejorar nuestras relaciones y hacerlos más intensos. Pero yo quiero hacer propuestas muy concretas. Estoy de acuerdo del día que tenemos que seleccionar 2 o 3 temas, pero nuestro instituto mantiene contacto muy bueno con grupos de académicos y políticos venezolanos y tratamos de discutir con ellos algunos problemas, algunos casos, algunos eventos necesarios. Tenemos un grupo en WhatsApp y de hecho podemos hacer algo similar. Me parece que sería muy útil para nosotros para discutir algunas cosas cuando sería necesario. Y puede ser, esta idea es útil para nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Rosenthal. Si no tenemos otros comentarios, señor Ivanov, por favor, ¿puedo pasar la palabra a usted para la conclusión de nuestra mesa redonda? Muchas gracias a todos. Primero quiero una vez más decir que vamos a fijar nuestras posibilidades. No podemos abarcar todos los temas, desde la historia hasta el futuro, bilaterales. Hay muchos temas y hasta hoy abarcamos bastantes, pero me repito que no podemos sustituir al Instituto de América Latina, no podemos sustituir al Ministerio de Cultura o Ministerio
de relaciones internacionales. Nosotros tenemos que fijar dónde podemos hacer algo. A lo mejor empezar con algunos 2, 3 temas modestos donde podemos hacer contribución. Hay que ir paso a paso. Así hicimos con nuestros colegas. Y a mí no me importa si la otra parte tiene una opinión diferente. No solamente buscar los que están de acuerdo contigo, sino hablar. Los expertos saben cómo hablar y primero hacer el intercambio de información y llevar nuestra información objetiva como vemos nosotros y después discutir. Y cuando discutes con profesionales es otra cosa. Eso no es una discusión a la ligera política, sino es una discusión entre los profesionales y es más fácil encontrar. Nosotros tuvimos relaciones, repito, que ahora no tenemos, pero en Estados Unidos discutimos con Atlantic Council, con otros, y discutimos temas de la seguridad euroatlántica, cómo construir nuevas realidades, las futuras estructuras. Hoy olvidado, después de todo esto habrá que empezar desde cero. Ahora estamos discutiendo el sistema euroasiático de seguridad, comercio, etc. Todo estamos en proceso de discusión. No hay fórmulas preparadas. Nadie tiene, ni chinos, ni rusos, ni europeos, nadie. Entonces, estamos en proceso. Y esta hace falta discusión, repito, para poner sobre la mesa argumentos que a lo mejor podemos discutir y cambiar. Y esto es importante. Por esto yo buscaría temas de interés, de actualidad, pero donde podemos empezar a establecer esta cultura de diálogo que tenemos. Yo no quiero decir que empezamos desde cero, pero hoy día hay nueva realidad en muchos aspectos. Yo hablo sobre todo sobre la política internacional, pero sin política internacional es muy difícil promover las relaciones bilaterales. Así todo está muy interdependiente. Entonces, yo estoy de acuerdo con el embajador Beltrán que vamos a, en las próximas semanas o lo que sea, intercambiar de información de 2, 3, no sé, temas para empezar el diálogo. Después, si podemos avanzar, a lo mejor podemos hacer informes por escrito, que hacemos con algunos nuestros colegas de otros países, que puede ser interesante para nuestros ministerios de Asuntos Exteriores, de otros departamentos con los que trabajamos muy de cerca. Y así, poco a poco, ir sin exagerar, repito, nuestras posibilidades, pero al mismo tiempo siempre hay que empezar con algo. Pero de todas formas, yo creo que ya hemos empezado hoy y quiero agradecer a todos los participantes por una discusión sincera, abierta, muy interesante y que confirma otra vez la necesidad de este tipo de contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ivanov. Muchas gracias, estimados colegas. Creo que podemos finalizar nuestro evento. Quiero expresar agradecimiento por todas las ponencias, todas las ideas. Y creo que podemos pensar en los formatos de nuestra cooperación en el futuro. Muchas gracias otra vez.